El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Llamamos al hermano Carlos Andrés Bernal para la explicación de la parashá Pinjas. Los niños pueden dirigirse a sus clases de escuela sabática. Cabot. Shabbat Shalom para todos. Un gran saludo para nuestros pastores que en este momento nos ven. Que el Eterno siga glorificándose en su vida y especialmente en su salud. Y bendiciones para todos. Vamos a comenzar con la parashá número 41, Pinjas, que la encontramos en la porción de Bamidbar, números 25:10 al 29:40. Vamos a orar. Padre eterno, muchísimas gracias, Señor. Te damos por este momento, Padre. Gracias porque por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, hemos estado aquí en este lugar. Hemos llegado a este lugar, Padre. Señor, queremos poner en tus manos esta parashá, Señor, esta porción que tú has puesto, Señor. Y que el primero que ha sido redarguido, el primero que ha sido exhortado, he sido yo, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Que tu Ruach HaKodesh esté aquí en medio de nosotros, Señor, hablándonos, dirigiéndonos, Señor, alentándonos, Señor. Y sobre todo que tu palabra produzca el efecto, que dejemos que tu palabra produzca el efecto deseado en nuestras vidas, que transforme nuestra vida, que transforme nuestra mente, que transforme nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos, Señor, gracias por tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Señor, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, Padre. Beshem Yeshua HaMashiach, amén. Entonces está parashá 41, Pinjas, nos habla de un acontecimiento muy grande que marcó la vida de todo Israel y cómo el Eterno se toma muy en serio la santidad no solamente de cada israelita sino de todo el pueblo, ¿sí? Y el cuidado que se debe tener para no contaminarse con las costumbres del mundo y la actitud que se debe tomar para mantenerse bajo la cobertura de Dios. Entonces encontramos 6, digamos que partes en las cuales está dividido esta parashá. Y la primera la encontramos en el capítulo 25 de Bamidbar, donde empieza con Israel y los moabitas, especialmente las madianitas, las cuales fornicaron con Israel a tal punto que ofrecieron ofrendas a sus dioses. ¿Sí? El pueblo despierta el celo del Eterno, que le ordena a Moshe ahorcar a los príncipes del pueblo ante sus ojos para que la ira del Eterno se detuviera. Fue tanta la maldad de este pecado, fue tanta la maldad que hicieron, que llevaron a la puerta del tabernáculo y a ojos de todo el pueblo a una madianita. Pinjas
toma una lanza y mata al israelita y a la moabita, y por este acto la mortandad cesa, la mortandad termina. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestra parashá. El segundo la encontramos en el capítulo 26 de Bamidbar. Se realiza un segundo censo, ¿sí? Y aquí nos da algo bien importante, quiénes eran los que estaban en este momento. Fueron contados todos, ¿sí? Este censo, ojo, este censo no fue igual al censo realizado por Moshe y Aarón al inicio del libro de Bamidbar, ¿sí? Porque los contados en esa oportunidad ya habían fallecido en el desierto. El tercero lo encontramos en Bamidbar, en Números 27, 1 al 11, ¿sí? Aquí está el caso de las hijas de Zelofead, algo muy bonito, porque eran mujeres que su padre ya había fallecido y no correspondía heredad para ellas. Van ante el Eterno y ante Moshe y les dicen que ellas quieren su heredad. Si aunque su padre muere, el Eterno da el procedimiento para que ellas puedan recibir su heredad. El cuarto lo encontramos en los versos 12 al 23 del mismo Bamidbar 27. Entonces el tiempo de Moshe ya se había cumplido, se reuniría con sus antepasados y se establece un sucesor, no sin antes permitirle a Moshe ver la tierra prometida. Recordemos que Moshe no podía entrar por la desobediencia que había tenido, ¿sí? Y nombran a Josué, hijo de Nun, y le dice que debía investirlo del poder de Dios y su autoridad. El quinto lo encontramos en el capítulo 28, donde nos hablan de las diferentes ofrendas que se debían ofrecer, ¿sí? Nos habla de ofrendas diarias, las ofrendas para Shabbat, las ofrendas para los Rosh Hodesh, los nubilunios, las ofrendas para los panes sin levadura, para Shavuot. Y terminando el capítulo 29, también nos habla de las ofrendas para Yom Teruah, Kippur y Sukkot. Estas ofrendas, y miremos que todo esto está muy relacionado, porque el Eterno siempre en sus conmemoraciones santas desea que el pueblo no se presente con las manos vacías. Entonces vamos a comenzar con esta parashá, pero recordemos dónde estaba Israel en este momento. ¿Qué había pasado? ¿Quiénes estaban ahí? ¿En qué lugar estaban? ¿Sí? Entonces ya Israel estaba terminando la marcha por el desierto. Habían sucedido acontecimientos que marcaron significativamente la vida de Israel como nación y especialmente como hijos. Hubo, como vimos en todas las anteriores parashot de Bamidbar, hubo juicio por la desobediencia y bendición por la obediencia. Pero esta parashá nos muestra algo bien importante y es el surgimiento de una nueva generación. Los que estaban aquí en este momento en las llanuras de Moab ya estaban frente a Jericó, ya habían terminado, ya iban más o menos 38 años de haber recorrido todo el desierto, habían llegado a este lugar. Y mire lo que nos dice aquí. Antes de esto, recordemos, como lo habíamos dicho, hubo un censo, un primer censo, y en esta parashá sucede el segundo. Y vamos a ver quiénes eran los que estaban acá. Dice Bamidbar 26, 64 al 65. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moshe y el sacerdote Aarón. ¿Cuándo? Allá en el primer censo. Quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Adonai había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Entonces fijémonos que aquí ya había una nueva generación. Estaba una nueva generación que no había sido contada en ese primer censo. Y es interesante entender
que esta nueva generación, muchos habían tenido que presenciar lo que estaba pasando con Israel. Y en esta paracha acabaron de presenciar un juicio grande por el pecado. Entonces entendamos que esta nueva generación era la que iba a tomar posesión de las promesas. Entonces, para continuar ya el desarrollo y entrar en el tema, necesitamos entender algo. Y vamos a devolvernos unos versículos antes en anterior paracha, ¿sí? Entonces, el Eterno se toma muy en serio su palabra. El Eterno se toma en serio las promesas. Miren, la importancia de la santidad, la obediencia y la fe en el Eterno. Eso el Eterno se lo toma muy en serio. Y resulta que en este momento, ¿qué había pasado con esta generación o qué había pasado con Israel? Devolvámonos un poquito, mire, Bamidbar 23, 21, 20 y 21. Bamidbar 23, 20 y 21. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Ojo a esto. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Hashem su Elohim está con él, y júbilo del rey en él. Fijémonos que Israel al parecer había presenciado lo que estaba pasando, lo que había pasado con Balaán y Balac, donde el Eterno la maldición la convierte ¿en qué? En bendición. Y si nosotros nos ponemos a recordar todo lo que pasó desde la salida de Egipto, desde la salida de Misraim, el Eterno siempre había estado ha estado con Israel. Ha peleado por ellos. Su alimento, su vestido, nunca les ha faltado, ¿cierto? Entonces, resulta que teniendo en cuenta esto, ¿por qué razón este acontecimiento que sucede en la paracha causa tanto impacto en los israelitas? Y sobre todo en el Eterno. Miren, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el Eterno en esta oportunidad es movido a celo? Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces acompáñenme por favor ya aquí, teniendo en cuenta esto primero, el Eterno siempre había estado con ellos, siempre, nunca los ha dejado. Mire, vámonos al versículo 1 de Bamidbar 25. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Entonces, ojo, ¿cómo así? O sea, listo, Israel se encontró a las hijas de Moab y empezaron a fornicar. No, señor. Para que poder llegar a esto que nos está diciendo aquí el Eterno a través de su palabra, nos está diciendo que esto se estaba gestando mucho tiempo atrás. No era algo que sucedió inmediatamente, era algo que se estaba gestando con anterioridad, ¿sí? Se organizó, se planeó, se pensó, y recordemos que esto venía por un consejo que Balaam le había dado a los moabitas. Ojo con esto que estamos diciendo aquí, ¿sí? Este plan que llevaron a cabo de seducir a los hombres de Israel para que fornicaran con ellas, ya se había gestado mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Y es ahí donde nos muestra a nosotros algo bien importante. Mire, fueron situaciones y momentos que se permitieron. No solamente los sedujeron físicamente, sino lograron seducir sus corazones a tal punto, mire la gravedad de esto, ¿sí? Que llegaron a ofrecer ofrenda a sus dioses
y lo más difícil de todo, comían de lo sacrificado. Miren, esas ofrendas, el comer esas ofrendas era algo muy delicado para el Eterno. Muy delicado. Fijémonos que solamente Aarón y sus hijos podían comer de esas ofrendas. Miren, hay un ejemplo de esto, de cómo, no lo toco muy profundo, pero los invito a que lo leamos, que es Proverbios 7. Y ahí está cómo ese plan de hacer seducir a los hombres se gesta. Ojo, pero aquí no solamente estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo espiritual. Y ya lo vamos a ver. Mire, esto que sucedió, esto que nos dice en el versículo 1, que empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿sí? Era algo que el Eterno ya les había advertido. Y se tomó un tiempo muy especial para advertirles y decirles, ojo, no vayan a caer en esto. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Mire, ¿de qué? De hablar, de acercarse, de contaminarse y de hacer alianza. Mire, leamos Shemot 34, 11 al 17. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Mire, para que eso que sucede, esas alianzas, esas pequeñas alianzas, esos pequeños convenios, eso que permitimos o que Israel permitió, iba a ser de tropezadero en medio de ellos. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar, ojo a esto, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Hashem, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Mire, ¿por qué? Y el Eterno les dice, mire, ¿por qué? Mire, a mí me asombraba esto, que el Eterno le advierte a sus hijos. Mira, ten cuidado con esto, porque si haces esto va a pasar esto. Ojo, no cojas por acá, porque si tú coges por acá, te vas a perder. Mira, no hagas esto. Y nos advierte como padre, como ese padre amoroso que nos ama y nos quiere. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Mire, el Eterno ya se los había dicho. Mire, aquí yo quiero que miremos en ese, leamos ahora el versículo 2. Dice, las cuales, de Bamidbar 25, números 25, 25:2, las cuales invitaban al pueblo, ojo, ¿está diciendo quién? Al pueblo. Ya no está refiriéndose solamente a los hombres. Claramente, por ahí empezó. Claramente, pero aquí estaba, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Mire tan delicado esto. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Tremendo. Mire, esto, por eso lo decíamos al principio, esto no sucedió de un día para otro. Esto se venía gestando tiempo atrás. Ya vamos a ver. Miren, aquí vamos a mirar una palabra, porque uno se pone a mirar ya palabras, frases que tienen un gran significado. Y ahí vamos a tomar la palabra inclinarse. ¿Qué significa inclinarse? ¿Sí? Y la palabra es shahá. Dice
postrarse en homenaje a la realeza o a un dios. Adorar, arrodillarse, bajar, dar culto, humillar, rendirse y entregarse. Miren lo que está diciendo, tan tremendo lo que Israel estaba haciendo. Tan tremendo. Posiblemente dejaron de hacer cosas, permitieron, guardaron cosas en su corazón, pensaron y analizaron, y eso hizo algo. Mire, leamos por favor Oseas 9:10. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Mire lo que está diciendo, como aquello que amaron. Cuando nosotros o cuando el ser humano ama algo, anhela algo, ya no se queda solamente en el ámbito físico, sino entra en un ámbito espiritual. Verso 3. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Hashem se encendió contra Israel. Mire, ¿se acuerdan lo que habíamos visto al principio de que el Eterno había convertido la maldición en bendición? Israel no se había dado cuenta de eso. No sabía lo que el Eterno había hecho por ellos. No se dieron cuenta cómo el Eterno pelea por sus hijos. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que el Eterno hace. Y aún pensamos que nuestro proceder es bueno. Miren, vamos aquí a ver qué significa Baal Peor. Dos palabras, Baal y Peor. ¿Sí? Tienen dos significados bien importantes. Tomé 4 palabras de todas las que a veces nos envía el diccionario. Y Baal habla de Señor. ¿Sí? Señor, de maestro. Y Peor habla de 2 cosas bien importantes, y ahí nos vamos a centrar. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué terminó inclinándose a otro Dios? Tremendo. ¿Por qué llegó a este momento de inclinarse ante el Dios Baal Peor? Entonces nos habla Baal, Señor, y Peor habla de 2 términos que habla de separación. ¿Sí? Peor habla de separación, una brecha, algo que separa. Y habla también, que esto me pareció bien importante, de bostezar. Entonces, ¿qué significa bostezar? Entonces ahí nos hablaba el momento antes, ¿sí?, en el cual tú empiezas a sentir cansancio y dormirse, a cansarse, adormecimiento. Muy bien. ¿Sí ven? 2 cosas. Señor de la separación, Señor del adormecimiento. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esto. Mire cómo empezamos a encontrar lo que significa todo esto. ¿Por qué Israel? ¿Cómo así? Pero si Israel estaba ahí con Dios, constantemente. ¿Sí? Dios hacía cosas delante de ellos, hacía milagros, hacía prodigios. Israel no se daba cuenta. ¿Y por qué aquí
Hay una generación que sí iba a entrar a la tierra prometida y hay otra que muere en el desierto. Miren la diferencia. Una murió en el desierto. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. No veían lo que Dios les estaba diciendo. Y aquí, por lo menos uno, en esta nueva generación, uno, Pinhas, hizo lo correcto delante del Eterno. Miren, Ezequiel 20:16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Tras sus ídolos iba su corazón. Este estado de adormecimiento espiritual es cuando permitimos esas cosas que nos separan de Dios. Cuando fornicamos con cosas que no agradan a Dios. Ya vamos a ver el significado de esta palabra. Lo encierra totalmente de una manera que el Eterno, a través de la palabra, nos dice qué es lo que puede estar haciendo que no tengamos una buena comunión con Dios. Bueno, Salmo Teilá, como lo leímos ahorita, 106, 24 al 25. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Hashem. Pero bueno, Carlos, tú hablas que hubo cosas que llevaron a Israel a ese adormecimiento, a esa separación. Y vamos a ver qué es y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Mire, lo primero, así rápidamente, hubo falta de fe y desconfianza por parte del pueblo. Y cuando sucede esto, pasa algo. Hay un juicio del Eterno. Mire, hubo falta de fe y desconfianza en el Eterno. Prefirieron confiar en los 10 espías que entregaron un mal reporte a la palabra del Eterno, a las promesas de Dios. Mire que ya ahorita lo vamos a relacionar. Creyeron a un mal reporte. ¿Sí? Mire, Bamidbar 13:33. Mire lo que dijeron los 10 espías. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mire, ¿cómo no se dan cuenta de que el Eterno ya les había asegurado la victoria y que iban a tomar posesión de la tierra? Pero algo ya se estaba gestando dentro de ellos. 2. Entonces dijimos que falta de fe. 2. El pueblo se llena de orgullo. El pueblo se llena de orgullo. Mire, y decide tomar, seguido a esto de los 10 espías, el Eterno emite un castigo y dice que esta generación no iba a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces ellos deciden y dicen, no, el Eterno está con nosotros, nosotros podemos, nosotros somos capaces, vamos a ir a tomar posesión de la tierra. ¿Sí? Y cuando fueron derrotados en Horma. Mire, Bamidbar 14:44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Adonai y Moshe no se apartaron del medio del campamento. Mire, ellos sabían quién era el que iba a ir adelante, el Eterno, con el arca. ¿Quién era su autoridad? Moshe. Pero aún así, dijeron, nosotros podemos. Nosotros somos capaces porque el Eterno está con nosotros. Y descendieron el amelecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Mire, ya se estaba gestando algo. Ahí poco a poco.
Claro, ya cuando entran las moabitas, ya Israel había perdido su horizonte. Entonces, la falta de fe los lleva al orgullo y después de esto, un mayor pecado. Se rebelan contra el Eterno. Se rebelan contra el Eterno. Mire, Bamidbar 16. Y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Mire, no podían ver las realidades del Eterno. Ya estaban cegados, no podían. Por eso les costó. Y dijeron: uy, Moshe y Aarón no son, somos nosotros. Ellos no son. Entonces la falta de fe y desconfianza en Dios los llevó al orgullo, se rebelan y llega algo muy delicado, que es la ingratitud. No agradecieron al Eterno todo lo que había hecho por ellos y empiezan otra vez a murmurar contra Moshe y contra Aarón. Esto lo vemos en Bamidbar 21 con las serpientes ardientes. Mire cómo Israel poco a poco permitió muchas cosas, ¿sí? Vemos cómo Israel, ¿sí?, estaba ya separado de Dios. Físicamente estaban ahí, porque el pueblo seguía ahí y el Eterno estaba ahí. Pero su corazón, ¿dónde estaba? Todavía estaba en Mizraim. Listo. Mire, y nos ponemos a mirar y a sumar cantidades de personas que murieron y dijimos: oiga, pero Carlos, espérate un momento, pero es que ahí pareciera que solamente pecado y juicio. Claro, pero también pudo haber oportunidad para el arrepentimiento. Si alguien dice: no, aquí no es, yo digo: no, créanme que el Eterno responde a ese arrepentimiento. Teilá, los lleva a un estado espiritual débil, porque poco a poco se permitieron cosas que fueron contaminando el corazón. El Eterno no comparte su poder, no comparte su autoridad y su adoración con nadie. Con nadie. El Eterno es único y demanda todo solamente para Él. Miren, teniendo en cuenta eso que habíamos visto, mire hasta dónde llega Israel. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira del Eterno con sus obras y se desarrolló la mortandad dentro de ellos. Teilá 106, 28 y 29. Leemos otra vez el primer versículo de esta parashá. Dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Bueno, aquí vamos a desarrollar este término que se llama fornicar, ¿sí? ¿Qué significaba? ¿Sí? ¿Qué significa ese término? Para allá y para acá. Para allá era físico, para acá también es físico. Para allá hablaba de algo espiritual, para aquí también habla de algo espiritual, que produce algo en el creyente y que es ahí donde debemos tener sumo cuidado, porque nos está hablando específicamente de fornicar. Su significado abarca otra cosa, pero nos está hablando de algo de no fornicar, y ya vamos a ver. Entonces, fornicar es acto ilegítimo que está fuera de la Torá
en términos de intimidad. Es algo ilegítimo que yo hago con una persona o algo en la intimidad, en lo secreto, donde nadie me ve. ¿Sí? Ahí es donde está el peligro. Porque eso fue el consejo de Balaam. Vayan, seduzcan ¿qué? Su corazón. Su corazón. Por eso terminaron y llegaron a esto. Mire, fornicar habla de una palabra que se llama saná. Y dentro de esa palabra fornicar encontramos dos términos más. Nos habla de adulterio y nos habla de idolatría. Entonces ya esto encierra fornicación, adulterio, idolatría. Idolatría. Entonces ya sabemos, vamos a definir aquí dos cosas. Miremos estos tres términos, ¿sí? Nos habla que la fornicación, en este caso lo físico, es un acto sexual antes del matrimonio, ¿cierto? El adulterio es un acto sexual fuera del matrimonio. Y la idolatría es adorar otras imágenes. Sencillos. Pero ¿cómo aplicamos esto? Entonces ya vamos a ver. Mateo 5:28, mire, ¿por qué esto va más allá de esto que acabamos de nombrar? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, los que estamos casados, no vamos a adulterar, no, porque eso es muy grave, ¿cierto? Los que no están casados, no vamos a fornicar porque eso es grave. Claro, porque lo estamos mirando a lo físico, ¿cierto? Y lo mismo, la idolatría, nosotros ya no adoramos imágenes. Ya no adoramos imágenes. Pero mire cómo Yeshua lo lleva más allá, en los mismos términos, no en algo diferente, en los mismos términos, sin desligar lo que es el concepto. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró ¿en dónde? En el corazón. Mire hasta dónde Yeshua está llevando las cosas. Por eso repito, no solamente en el adulterio, está hablando también de la fornicación, está hablando también de la idolatría. Porque fácilmente, claro, ya no, estas tres cosas no las hacemos nosotros, pero en el corazón, ¿sí? Allá es donde el enemigo se está aprovechando. Listo, continuemos. Esto nos lleva a que aquello que desde nuestro interior permitimos y nos llevan a apartarnos sutilmente de Dios y a un adormecimiento espiritual que afecta nuestra santidad. Miren, aquí estamos hablando otra vez de santidad. Otra vez de santidad. ¿Sí? Y vamos a ver 4 aspectos así rápidamente para entender cómo nosotros podemos estar fornicando, cómo podemos estar adulterando. ¿Sí? Entiéndanme que no es desligar el concepto como tal de lo físico, sino llevémoslo a un ámbito espiritual. ¿Cómo podemos estar cometiendo idolatría? Mire, el primer aspecto, la lujuria. Y lo definimos como el placer fácil y rápido. Lo rápido, muestra a ver, ¿sí? La definición básica nos habla del desenfreno, no solamente en el placer sexual, sino todo aquello que genera placer excesivo por algo o por alguien. ¿Sí? El placer rápido, el deseo rápido. Mire, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ojo, aquí el Eterno nos está diciendo, cuídate,
Porque así como se lo dijo a Israel, cuídate de hacer alianza con el mundo. Cuidémonos, miren, esto es muy delicado. Y son pecados, podemos, digámoslo así, muy actuales, que los estamos viviendo. Miren, no se refiere solamente a la falda de la mujer, la lujuria. También habla de aquello que miramos, lo que codician nuestros ojos, lo que mueve las fibras de nuestro corazón. Entonces preguntas, ¿qué ves en las redes sociales? No, Carlos, pero es que yo en las redes sociales veo prédicas, veo enseñanzas, ¿y eso transforma tu corazón? Si eso transforma tu corazón, sigue. Pero si no causa absolutamente nada, algo está pasando. ¿Eso aporta algo a tu vida espiritual? ¿Qué música escuchas? ¿Qué lees? 2, el orgullo. Y habla de ese orgullo, por decirlo de esta manera, es altivez, ¿sí? Pero es el temor de no permitir que Dios nos transforme. Que Dios transforme mi vida. Sentirme vulnerable delante del Eterno y decir, Dios, transforma mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Mire, Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire tan sencillo que el Eterno nos pone en las cosas. No es creernos más que los demás, sino es sentirnos vulnerables y no permitir que Dios transforme mi vida. Cuídate de eso, cuídate. Cuando entra orgullo en nuestro corazón, no permitimos que el Eterno obre. No permitimos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Mire, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mire lo que quiere Dios, que nos entreguemos a Él. Que entreguemos nuestra vida a Él. Y eso fue lo que le pasó a Israel. No pudo. Los llevó por el desierto para entregarle la tierra prometida. Y tuvo que fallecer porque no entendieron, no se entregaron a Dios. Mire, 3, mentiras disfrazadas de verdades. Ay, Carlos, pero bueno, las mentiras, pero no se está refiriendo a esas mentiras. El peligro de estas mentiras es, ¿a cuántas de esas mentiras le crees? ¿A cuántas de esas mentiras le crees? Mire, pero el Ruach dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia no creen en Yeshua HaMashiach. Mire, tranquilo, todas tus ansiedades, todos tus problemas se van si te cortas las venas. Eso es una mentira del enemigo. Mire, ¿cuántas mentiras en los jóvenes hay? Que si yo me cambio de género, esa es mi verdad. Ahí Dios me va a escuchar. Yeshua no es Dios. Yeshua es un simple humano. Y a eso le están creyendo. Mentiras disfrazadas de verdades. Están. Pero el peligro es, ¿a cuántas le crees?
Si vuelvo a pecar, Dios no me va a perdonar más. ¿Para qué sigo pidiéndole perdón si voy a volver a caer? Hagas lo que hagas, no te preocupes. Hagas lo que hagas, vas a llegar a la vida eterna. Otra mentira disfrazada de verdad. Cuarto, Dios. Placeres desordenados. Cuando le permitimos a la carne gobernar y no somos conscientes de sus actos y su peligro para la comunión con Dios. Muchas veces culpamos a Satanás de lo que nos pasa y somos nosotros mismos. El peligro más grande es dejar que la carne gobierne nuestras vidas. Es permitir que la carne satisfaga sus placeres. Mire, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Mire, voy a leer esto rápidamente. Gálatas 5, 19 al 21 y dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. No, pero Carlos, hay cosas que no, eso ya no. Pero mire, Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Otra vez, fornicación. Es eso que nos lleva a quitarle ese lugar a Dios, y que lo hace así sutilmente, día tras día. ¿Saben por qué? Porque lo permitimos en nuestra vida. Mire, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Mire, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, pero esto ¿por qué? Vuelvo y reitero, ¿por qué el Eterno nos dice cuidemos nuestra santidad? No está hablando de algo que cuidemos nuestra santidad. Por eso, a ver, sigamos aquí, mire. Pero ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mire, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para nosotros poder combatir todo esto? Miren, esto es muy delicado. Se vienen tiempos aún más difíciles, donde si nosotros no estamos preparados, si nosotros no conocemos las verdades de Yeshua, no entendemos la palabra, no la escudriñamos, no la buscamos, vamos a ser engañados, vamos a ser seducidos. ¿Y al enemigo qué le interesa? Verte dormido. Tranquilo, quédate ahí, no te preocupes, así estás bien. ¿Crees en Dios? Sigue creyendo en Dios, pero no, tranquilo. El que desea, discípulo ahí quietico, dormido. Porque el discípulo, cuando empieza a transformar su mente, cuando empieza a ver esas verdades, el enemigo se preocupa aún más. Pero mientras tanto, tranquilo, quedémonos ahí. Pero mire, ¿qué nos dice el Eterno que debemos hacer? Esto no es porque estemos, sino nos está dando una herramienta para poder hacer algo en nuestras vidas, para que verdaderamente en nuestra vida haya un cambio, para que verdaderamente cuando estemos fuera de la congregación puedan ver una diferencia entre mí y el mundo, entre mi familia y el mundo, entre mi trabajo y mis compañeros de trabajo, que puedan ver en mí una diferencia, que el Ruach esté ahí alumbrando y mostrando lo que verdaderamente somos para Él. Mire, Mateo 6,
6:38. Dice, Mateo 26:38. Veamos lo que nos dice Yeshua y leámoslo todo, por favor, todos. Mateo 26:38. Y ahí nos habla de dos cosas muy bonitas. En una somos fuertes, en la oración, ahí nos habla de la oración, somos muy fuertes. Vamos a ver, mire. Entonces Yeshua le dijo, ojo, y relacionemos a lo que pasó allá con Israel, lo que está pasando en este momento. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora dice, 40, vino luego a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mire, velad y orad para que no entréis en tentación. El Ruach HaKodesh a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, ahí nos está hablando de oración. Y aquí somos hombres y mujeres de oración. Pero esa oración hay que ponerle acción. No podemos quedarnos solamente en orar. Pero mire, aquí nos habla de una palabra bien importante. Porque le dijo a los discípulos, quedaos aquí, velad. No les dijo orad, les dijo velad, velad. Nos habla de velar, es vigilar, estar alerta, cuidar, supervisar, observar atentamente algo, continuar trabajando después de la jornada. Y ahí habla algo, un aspecto bien importante. Uno vela, ¿cuándo es cuando uno más vela? En las noches, cuando todo está calmado, porque el enemigo está ahí, pendiente. Ahí es cuando más debemos vigilar. Y esto nos lleva aquí, a que tenemos que estar espiritualmente activos, vigilantes, como dicen 24/7, todo el tiempo activos, vigilantes, cuidando ¿qué? ¿Qué debemos cuidar? Nuestro corazón, nuestra comunión con Dios, para que eso sutil que quiera venir no venga a ser tropiezo para nuestra vida. Mire, cuando nosotros velamos, estamos protegiendo el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Velar es filtrar los pensamientos. Cuando estamos vigilantes, cuidamos qué es lo que consumimos en las redes sociales, cuál es la música que escuchamos, qué es lo que leemos. Eso es estar vigilantes. Y no es, habla solamente en la noche, nos habla en todo momento. Orar sin velar, orar sin velar, no protege. Porque cuando no estamos cuidando esa oración, se va. Mire, ya para terminar, ¿por qué el Eterno habla aquí enfáticamente? Me tocó adelantar un poco. ¿Por qué el Eterno nos habla de algo bien importante? ¿Por qué nos habla de que no forniquemos? ¿Por qué no debemos fornicar? Mire, debemos cuidar nuestra relación con Dios, defender la santidad, eliminando todo pecado y no permitirnos las costumbres del mundo, porque crearán sutilmente brechas y adormecimiento espiritual. Mire, Isaías 61:10-11 dice, en gran manera me gozaré Adonai. ¿Por qué nos está diciendo que cuidémonos de la fornicación? Mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia,
como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza de todas las naciones. Tenemos que llegar puros, santos, a las bodas del Cordero. Para eso es allá donde nos vamos a sentar con Yeshua, donde nos vamos a glorificar en Yeshua. Mire, Isaías 62:5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim de Israel. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Ya entendimos todo esto, vamos a orar. Vamos todos a orar, pongámonos de pie. Pero una de las formas que el Eterno quiere que tú verdaderamente te inclines a Él, ¿sí? Es adorándolo. Humilla tu corazón. Allá en la intimidad del Eterno, cierra tus ojos en este momento, cierra tus ojos. No te distraigas con nada. Si estás fallando en algo, si hay algún pecado, si has permitido fornicación en tu vida, ve al Eterno. Él está ahí dispuesto. Si nosotros nos acercamos con un corazón arrepentido, si nosotros verdaderamente lo buscamos, vamos a adorarle al Eterno. Vamos a escuchar una canción y Keila, por favor, de pie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torah, quien nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, Bendito eres tú, Eterno, quien nos diste la Torah. quien nos diste la Torah. Bendito eres tú, Adonai, Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. por medio de tu Ruach HaKodesh.
Cuando el arca se posaba, Moshe decía, vuelve Adonai a los millares de Israel. Oración por la Congregación Mesiánica Chequina. Que el Eterno Elohim de Abraham, Isaac y Jacob derrame sobre ti la plenitud del Ruach HaKodesh. El Eterno te agracie con inteligencia, conocimiento y sabiduría. Mire tus aflicciones y defienda tu causa. El Eterno sane toda tu enfermedad en ti, todos tus dolores y todas tus heridas. Te bendiga el Eterno nuestro Elohim en todas las obras de tu mano. Te llene de vida, hartura y shalom, y quite de ti toda aflicción y reine sobre ti el Eterno con piedad y misericordia, por los méritos de Yeshua nuestro Mesías. Que el Eterno nos dé el carácter de su Hijo Yeshua HaMashiach, para que estemos siempre gozosos, oremos sin cesar y demos gracias en todo, porque esta es la voluntad del Eterno para con nosotros en Mashiach Yeshua. Que el Eterno te prodigue maravillas y bondades a toda hora, pues su misericordia es infinita. Conceda al Eterno shalom, bienestar, vida, gracia, favor, caridad y misericordia sobre cada familia de esta Keilah y sobre todo su pueblo Israel. Amén. Que sea agradable a sus ojos bendecirnos y bendecir a su pueblo Israel en todo tiempo y en cada hora con gran fortaleza y con su shalom. Al acostarte y al levantarte extienda sobre ti la suká de su shalom. Proteja cada mispajá de esta Keilah y nos proteja y aparte de nosotros todo enemigo, peste, guerra, hambre y aflicción. Y aparte al adversario de delante y detrás nuestro y nos guarde bajo la sombra de sus alas. Pues el Eterno es el Elohim que nos guarda y nos salva, Adonai Nisi, Adonai Sebaot. Que el Eterno vele nuestras idas y venidas con Malajín a nuestro lado, para vida y para shalom, desde ahora y para siempre. Que seamos siempre cabeza y nunca cola, y que estemos siempre por encima y nunca por debajo, por los méritos de nuestro santo Rebbe Yeshua HaMashiach. Amén. Bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrame tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no se alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice el estado de Israel, ampárola bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la suká de tu shalom. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda conocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Deuteronomio 30, 4 al 6.
aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, y de allí te recogerá Hashem tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver Hashem tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Hashem tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Chequina. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shlomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante entre vosotros el amor fraternal, shalom y amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y te bendiga tal como Él te ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Vamos a recibir todos esta bendición que viene de parte del Eterno, la bendición arónica. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, y les diréis: Yevarejeja Adonai berishmereja, el Señor te bendiga y te guarde. Recibimos la bendición. Yaer Adonai panabeleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Recibimos la bendición. Yisa Adonai panabeleja, beyasenleja shalom, el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en ti shalom. Por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Oración por los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio 8. Cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3:10 al 11 dice: traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice Adonai de los ejércitos. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Congregación. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido te damos. Podemos pasar y traer los diezmos al alfolí. En el link de la pantalla está la cuenta para que hagan sus ofrendas, diezmos y donaciones. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Yitzhak, Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirija su corazón hacia ti. Bechen, Yeshua Hamashia. Amén. Bueno, los anuncios para el día de hoy, las clases regulares, ¿no? La clase de damas, 2:45, ¿verdad? A las 2:45 también es el discipulado. Correcto. A las 3:45 canto, a las 4:45 hebreo y a las 6 de la tarde nuestro cierre de Shabbat, Havdalah. Miércoles, oración virtual, 6 de la mañana. Y bueno, los dejamos para prepararnos para un tiempo de alabanza y adoración, para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah congregación basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente,
Si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 310-299-8217. donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el eterno Dios de amor continúe bendiciendo en gran manera tu vida.